Bienvenido a una reflexión de un tema universal, la corrupción. En los últimos 2 años y gracias al fastidio de los medios tradicionales de comunicación y a que personas del mismo gobierno del presidente Petro están contándonos cómo funciona la corrupción, estamos enterándonos de nuestro pasado, de nuestro largo pasado. La corrupción no es un problema, es la manera como funcionan las instituciones de los estados. Fíjese usted que hay una entidad, Transparencia Internacional, que califica la corrupción en todo el mundo. Nunca hay un reporte en el que aparezca que hay un país en donde no hay corrupción. Luego, la corrupción es la manera como funcionan las instituciones y más precisamente las personas que dirigen las instituciones. Lo que sucede es que usted, que es incapaz de cometer un acto de corrupción, piensa que las personas que llegan a las instituciones del Estado podrían tener esa misma actitud suya y ser incapaces de cometer un acto ilegal o de corrupción. Pero resulta que por eso es que están allá, por eso es que llegaron a esas instituciones. Insisto, unos países más, unos países mucho menos. Luego es la manera como funcionan. Bien, vamos al lado humano. En toda sociedad, o digámoslo en toda familia, de un buen número de hijos y de miembros, hay personas inclinadas que les atraen las acciones ilegales asociadas a obtener beneficios por medios torcidos. Eso no es culpa de la educación, porque todos los hijos reciben la misma educación y hay unos que viven en el mundo de la legalidad, de la honestidad, y hay otros que se van por los caminos del delito. Todos ellos tienen un discurso, los que se van por el camino del delito. El delincuente de la calle dice que la pobreza en la que vivió su familia lo obligó a ser ladrón. Y le pregunta a uno, entonces, ¿todos sus hermanos son ladrones, puesto que la pobreza la vivieron todos? Ah, no, yo soy el único. El secuestrador tiene un discurso que es la transformación social. Ese es su discurso, pero en el fondo es un beneficio individual por vías torcidas. El político tiene un discurso de desarrollo del país, de disminución de la pobreza, de llevar salud a todas partes. Es su discurso, pero en el fondo se inclina por esa actividad porque sabe que ahí va a encontrar las oportunidades de realizarse como una persona que le gusta obtener beneficios a través de esas actividades que llamamos corruptas. El político o vive de la corrupción o vive en la corrupción. Imagine usted que hay personas en las instituciones del Estado
que no obtienen un beneficio económico por un contrato, pero saben que sus subalternos y una buena parte de la institución que dirige sí obtienen esos beneficios económicos, incluyendo a las personas que cobran dinero por abrir un candado, por ejemplo, o por dar unas fotocopias. Él lo sabe, no vive de la corrupción, pero vive en la corrupción. Pero lo que le atrae es tener poder. Y se hace el que no ve, porque le gusta es el gozo del poder. Permite que los de abajo, sus cercanos, obtengan beneficios económicos para él con su conciencia tranquila frente a una cámara de televisión decir que no se ha robado un peso. Pero gracias a que permite que los demás roben, obtengan beneficios por contratos, seleccionen contratistas que no tienen ni idea de lo que tienen que hacer, él está en esa posición de poder. Él está soportado por el agradecimiento de quienes pueden obtener los beneficios económicos de la contratación torcida, corrupta. Ese agradecimiento, porque los corruptos son agradecidos también y son leales, es lo que mantiene al poderoso escalando. Luego le dan dinero para su campaña y él tampoco sabe de dónde vino. Ese es el lado humano. Las personas y el político, en el caso de lo que nos atañe en los estados de todo el mundo, es porque tiene esa atracción por una actividad que desde que la empezó a ejercer, observó y sabe que la corrupción es la manera como funciona. No es un defecto de los estados, es la manera como funciona porque las personas que llegan allá así mueven el estado, así lo entienden, así lo comprenden y así lo defienden. Por lo tanto, pienso en esta reflexión que la corrupción es un oficio, es un trabajo. No es un acto aislado de una persona que ocupó un cargo y le ofrecieron algo y cayó en la tentación. No, es un oficio, es un trabajo para el cual se deben preparar, para el cual deben ensayar mucho, planear. Especialmente hay que hacerlo muy bien, el famoso entramado que hemos escuchado en estos días, la palabra, el entramado en la unidad de gestión de riesgo aquí en Colombia. Ese entramado, eso no se hace en unos minutos, eso es en un escritorio sentado con un Excel, haciendo los porcentajes que le corresponden a cada persona, a quién hay que llamar, quién tiene el teléfono. Es un oficio. ¿A qué horas aprende una persona de esas a hacer un trabajo por el bien de un país? ¿A qué hora? Si su oficio es armar un entramado y eso requiere tiempo. Y sobre todo, no es para evitar que la ley o las autoridades de la ley, que ellos mismos también son instituciones del Estado y funcionan así, los organismos de la seguridad y de las leyes, no es para evitar que lo vean, que lo encuentren, no, porque ellos mismos saben cómo funciona todo el Estado, no le tienen miedo a la justicia, no le tienen miedo a las autoridades de seguridad, por supuesto, porque son pares, son colegas en ese oficio de la corrupción. Le tienen miedo es a que el que no va a recibir nada se entere. Le tienen
tienen que ser muy precavidos, muy astutos, muy cuidadosos al diseñar el entramado para que tiene que haber alguien que no recibe nada, pero está muy cerca de alguien que sí recibe. Tienen que lograr el trabajo perfecto para que el último que reciba, el siguiente no se entere, porque ahí es donde vienen los escándalos de corrupción. O el que no recibió, o el que no recibió lo que le prometieron, llama a un periodista. Y dependiendo de los intereses del medio de comunicación, por supuesto, pues convierten esa llamada en una investigación y la detienen hasta el momento en el que ya puede perjudicarse algún interés mayor y que amenace al medio de comunicación. Dije al comienzo que hemos aprendido en Colombia porque la mayoría de los medios de comunicación les encantaría llegar, por lo menos a especular, que el presidente, el reloj que tiene, se lo robó o se lo regaló uno de estos personajes de la unidad del riesgo, de la gestión del riesgo. Entonces, por eso estamos con muy buena información sobre cómo funciona el Estado colombiano, que antes lo permitían. Ahora estamos viendo que, por un lado, que los medios quieren descubrirlo y por otro lado, el gobierno mismo está haciendo el esfuerzo por liberarse de esas personas y vemos que no lo va a lograr. Ahí están adentro. Y abra la puerta de cualquier oficina y ahí los va a encontrar. Luego, cuando un acto de corrupción se convierte en un escándalo es porque alguien se corrompió dentro del entramado, es decir, sopló. Fue débil su ética dentro de ese acto de corrupción o dentro de ese entramado. Es como diríamos, es decir, la corrupción dentro de la corrupción. Alguien se corrompe y sopla porque está rabioso, está furioso, no recibió lo que le prometieron. Si así funcionan las instituciones del Estado, y como dije al comienzo, todos funcionan así, unos en menor grado y otros en mayor grado, quiere decir que por las instituciones del Estado ya han pasado muchas personas correctas, que tuvieron la natural ingenuidad de pensar que si se metían a una institución del Estado iban a contribuir a su país. Esa ingenuidad es muy común, muy común. No todo el mundo quiere trabajar en el sector privado o las fundaciones. No, hay personas que legítimamente quieren trabajar para el Estado porque quieren hacer el bien. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Será que son pocas? No, simplemente se van cuando descubren cómo funciona el Estado. O los dejan relegados a puestos muy, muy inferiores de acuerdo a sus capacidades, como una especie de lujo que se dan algunas instituciones de decir que tienen personas muy bien calificadas, muy bien preparadas, muy desarrolladas intelectualmente, profesionalmente. Es un lujo que se dan ciertos políticos para decir que ellos sí saben escoger personas. No, saben escogerlas y las ponen en un sitio en donde no se enteran de nada y en donde nunca podrán ascender a donde podrían hacer algo correcto. Esa es la reflexión sobre la corrupción. Obviamente es tratando de entenderla, no de dar una versión exacta de cómo funciona. Pero en este instante tengo la idea de que más o menos por ahí podemos entenderla un poco mejor.
Muchas gracias y hasta la próxima.